mi hijo quiere echarme de mi propia casa porque le estorbo a él y a su familia. Durante la pandemia, mi hijo y su esposa pasaron por un momento muy difícil. Él perdió su empleo, y ella estaba a medio tiempo en un trabajo que apenas les daba para pagar la comida. Fue entonces cuando vinieron a mí, estaban desesperados, y por supuesto, como padre, no dudé en recibirlos. Siempre he creído que la familia está para apoyarse en momentos complicados. Después de todo, ¿qué clase de padre sería si no ayudara a mi propio hijo cuando más me necesitaba? Durante los primeros meses todo iba bien. Ambos eran amables, agradecidos, e incluso trataban de colaborar con los gastos y las tareas del hogar, aunque yo les insistía en que no era necesario. Sin embargo, lo que comenzó como una solución temporal empezó a extenderse. Las cosas mejoraron un poco para ellos con el tiempo, pero no hablaban de irse. Luego, llegó la noticia de que iban a tener un hijo. La emoción me invadió. Mi primer nieto. Verlo crecer aquí en casa fue una de las mejores experiencias de mi vida. Me hubiera gustado que mi esposa estuviera viva para verlo. Me convertí en un abuelo amoroso y estaba encantado de ayudar con lo que necesitaran. Pero entonces, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Mi nuera empezó a hacer pequeñas demandas aquí y allá. Un día fue sobre cambiar la disposición de los muebles, otro día sobre usar mi oficina como cuarto de juegos para el niño. Aunque al principio no me molestaba, pronto noté que esas solicitudes se volvieron más intrusivas. El verdadero problema llegó cuando mi nuera sugirió, casi en tono de broma, que yo debería darles mi habitación porque era más grande. Al principio me reí, pensando que no hablaba en serio, pero luego mi hijo me pidió hablar a solas. Me dijo algo como, papá, ya sabes que necesitamos más espacio para el bebé. Tu habitación es perfecta porque está más cerca del baño y tiene suficiente espacio para la cuna y las cosas del niño. Le expliqué que no me sentía cómodo con esa idea. Era mi habitación, mi espacio personal, el lugar que había compartido con su madre y no entendía por qué no podían simplemente reorganizar su propio cuarto. Pero luego vino su argumento. Papá, no quieres lo mejor para tu nieto. Este es un sacrificio pequeño comparado con lo que ya has hecho por nosotros. Además, no queremos que el niño crezca en un ambiente apretado. No lo dijo directamente, pero era claro que estaba usando a mi nieto para ejercer presión sobre mí. Díganme ingenuo, pero me sentí culpable por negarles algo que, según él, beneficiaría al niño. Al final, aunque con mucha resistencia, cedí. Les di mi habitación y me mudé a una más pequeña al fondo de la casa, aunque esa decisión me dejó un mal sabor de boca. Pensé que las cosas se calmarían, pero me equivoqué. Las exigencias de mi nuera siguieron. Quería pintar las paredes de la sala de un color más moderno, cambiar las cortinas porque no combinaban con el estilo del sofá, y hasta sugirió que sería una buena idea deshacernos de algunos de mis muebles viejos para hacer espacio. Como dije, traté de complacerlos, pensando que quizá con eso se sentirían más cómodos y la convivencia mejoraría. Pero mientras más cedía, más parecía que me estaba perdiendo a mí mismo dentro de mi propia casa. A pesar de todo, intentaba no hacer un problema de ello. Seguía disfrutando de mi nieto, lo único que me daba alegría en esa situación. Pero había algo que no podía ignorar, la actitud de mi hijo. Parecía incómodo cada vez que me veía. Pensándolo bien, puedo decir que deliberadamente había empezado a evitarme. Pensé que podía ser el estrés del trabajo, así que lo dejé ser. Al poco tiempo me di cuenta de lo que se había estado cocinando. Mientras cenábamos, mi hijo y mi nuera me dijeron que necesitaban hablar conmigo. Pensé que sería algo sobre el niño o tal vez sobre sus planes a futuro, pero lo que escuché me dejó helado. Papá, hemos estado pensando mucho en esto. Miró a su esposa en busca de apoyo y dijo, sabemos que esto no es fácil para ti, pero creemos que sería mejor para todos si pudieras mudarte a un lugar más acogedor. Hace poco vimos un apartamento que sería perfecto para ti. Nosotros nos encargaríamos del alquiler, por supuesto. Debió ver en mi cara que sus palabras no me hicieron gracia, porque empezó a excusarse diciendo que no era nada en mi contra, simplemente que él tenía una familia y necesitaban privacidad. Privacidad. En una casa que ni siquiera era suya, sus palabras me golpearon como una bofetada. Un hogar más acogedor. Mi nuera intervino rápidamente, probablemente intentando sonar amable, pero sus palabras solo me hirieron más. Sí, algo más adecuado para ti. Queremos que estés cómodo, y creemos que un apartamento sería más fácil de manejar para alguien de tu edad. Por un momento, las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Yo había mantenido mi casa en perfecto estado solo, y ahora ellos quieren quitármela. Intenté mantener la calma, gracias por preocuparse por mi comodidad. Pero esta es mi casa, no me sentiría bien viviendo en otro lugar. Aquí están los recuerdos más importantes de mi vida. Mi hijo suspiró, visiblemente frustrado. Papá, no estamos echándote. Solo pensamos que sería mejor para todos. Mira, el niño necesita espacio para crecer, y tú podrías tener tu propio lugar, sin tantas distracciones.
Quería gritarle que las únicas distracciones eran ellos y su falta de respeto hacia mí, pero me contuve. Solo pude mirarlos, sin entender cómo podían siquiera sugerir algo así. Terminé la conversación en ese momento, pero ahora mi hijo está furioso conmigo y mi nuera se niega activamente a dejarme pasar tiempo con mi nieto. Actualización. Primero, quiero agradecerles a todos los que me dejaron comentarios. No esperaba que la publicación recibiera tanta atención, pero la verdad es que me ha dado algo de alivio. He leído muchos de los mensajes y aunque la mayoría me ha brindado su apoyo, también hubo algunos que me hicieron pensar. Hubo quienes me dijeron que debería darle la casa a mi hijo, que ya estoy viejo y ya viví mi vida. De verdad, no sé qué tiene la gente de internet, pero a veces es increíble lo crueles que pueden ser con sus palabras. Lo cierto es que, aunque ya llevaba tiempo pensando en pedirle a mi hijo que se fuera, nunca tuve las agallas de hacerlo, hasta que pasó lo que pasó. La gota que derramó el vaso fue cuando mi nuera me prohibió tocar a mi nieto. ¿Por qué? Porque no quería que él se convirtiera en alguien tan egoísta como yo. Eso me dolió profundamente. Fue un golpe bajo. A partir de ese momento, supe que no podía seguir tolerando este comportamiento. La discusión escaló y las cosas se pusieron tensas. Al final, le dije a mi hijo que tomara a su familia y se largara de mi casa. Sé que puede sonar muy drástico, pero en serio, ya no aguantaba más. No solo porque su comportamiento ya me estaba pasando factura, sino porque vi cómo manipulaban todo, como si yo fuera el villano en mi propia casa. Le di un mes para que encontrara otro lugar donde vivir, pero en el fondo sabía que no lo harían tan fácil. Eso sí, me dolía pensar en mi nieto, porque no tenía culpa de nada. Una semana antes de que se cumpliera el plazo, mi hijo vino con el cuento de que no podían encontrar un lugar adecuado, y que si los echaba tendrían que mudarse al apartamento que me habían ofrecido, uno que, según él, era demasiado pequeño para su familia. No me lo pude creer. Le respondí, si el apartamento es tan pequeño e incómodo, ¿por qué quieres que yo, siendo tu padre, viva allí? Se quedó en silencio, buscando excusas que no lo convencían ni a él mismo. Cuando el mes llegó a su fin, mi hijo se negó a irse. Me dijo que no tenía derecho a sacarlo de la casa donde había vivido toda su vida, que su madre no estaría de acuerdo con lo que estaba haciendo. Usar a su madre, mi difunta esposa, para manipularme, eso ya fue el colmo. No iba a permitir que me usaran de esa manera, así que llamé a mi otra hija. Sé que ella es una persona excelente, pero no quería meterla en este lío. Me preocupaba lo que podría pasar cuando se enterara de todo lo que su hermano me había hecho. Y efectivamente, no me equivoqué. Mi hija y su esposo trabajan en el ámbito legal, así que no tardó en conseguir una orden judicial para obligarlos a desalojar la casa. Aparte de eso, inició un proceso legal para que yo, como abuelo, pudiera ejercer mi derecho de ver a mi nieto, a pesar de que mi hijo y mi nuera se oponían. Mi hija no tuvo piedad de su hermano. En cuanto supo todo lo que había pasado, su enojo fue evidente. Me dijo que no podía creer que no le hubiera contado antes, y no tardó en tomar cartas en el asunto. Fue brutal, pero en el fondo me dio un poco de paz saber que al menos alguien estaba tomando mi lado. Al final, mi hijo y su familia se mudaron al apartamento del que tanto se quejaban. Sé que no les gustaba, pero sinceramente, después de todo lo que ocurrió, no me importaba si les parecía pequeño o incómodo. Ellos mismos pusieron esta situación en marcha y ahora tienen que enfrentarse a las consecuencias. Con la ayuda de mi hija, logré establecer un acuerdo legal para poder ver a mi nieto una vez a la semana. No es lo mismo que verlo a diario, pero al menos sé que no pueden usarlo para castigarme o chantajearme emocionalmente. Mi hija también se ha encargado de que todo esté en orden, revisando constantemente que respeten los acuerdos. A pesar de que ahora tengo mi casa de vuelta y un poco de tranquilidad, no puedo negar que esto me pesa. Me duele que mi relación con mi hijo haya llegado a este punto. Nunca pensé que tendría que tomar medidas tan drásticas con mi propia familia, pero si ellos no supieron respetar los límites, alguien tenía que ponerlos. No sé si algún día podamos arreglar las cosas del todo. Por ahora, estoy intentando seguir adelante, disfrutar el tiempo que tengo con mi nieto y encontrar paz en mi propia casa, algo que ellos me arrebataron por mucho tiempo. Me pregunto si mi esposa me perdonaría por manejar las cosas de esta manera.